En estos momentos se llevará a cabo la mesa Pasado, Presente y Futuro del Federalismo Judicial en México, que estará a cargo del doctor Enrique Uribe Arzate y doctor César Astudillo Reyes, de quienes se leerá su síntesis curricular. El doctor Enrique Uribe Arzate obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de justicia constitucional y derechos humanos. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor en diversas universidades de las cátedras de Teoría Constitucional, Derecho Constitucional Comparado, Control de Constitucionalidad, Derechos Humanos y Garantías, entre otras. Autor de libros y artículos especializados en los temas propios de su línea de investigación, entre los que destacan Mecanismos jurídicos para la defensa de la Constitución en México, el Tribunal Constitucional, Casos irresolutos de derechos humanos en México, Análisis y prospección, la Constitución del pueblo y para el pueblo, Reminiscencias y desafíos. Líder del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Coordinador fundador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública. Asimismo, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Director fundador de la revista Prospectiva Jurídica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como investigador nacional nivel 2. Doctor César Astudillo Reyes. Doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con maestría por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático en la Facultad de Derecho, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bolonia, el Tribunal Constitucional Español y el Max Planck Institute en Heidelberg. Entre 2015 y 2017 desempeñó los cargos de abogado general y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria dentro de la Administración Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor, coautor y coordinador de 35 libros y ha publicado alrededor de 60 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Es director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es articulista de los periódicos El Universal y El Economista. Demos la bienvenida al doctor Enrique Uribe Arzate y doctor César Astudillo Reyes. Asimismo, damos la bienvenida a la doctora Verónica Hernández Alcántara, quien fungirá como moderadora de este evento y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy bienvenidas, muy bienvenidos. El día de hoy en particular nos sentimos sumamente honrados. Gracias, doctor Uribe, muchas gracias, doctor César Astudillo. Muchas gracias a nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, doctor Jaime López Reyes, mi querida doctora Lucy. Gracias por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Máxime que me siento súper honrada porque imagínense que el doctor Uribe fue mi profesor en la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Autónoma del Estado. Entonces, apenas ayer, ¿verdad, doctor querido? Apenas ayer. Entonces me siento súper honrada que esos textos como ensayos sobre el gobierno civil, el espíritu de las leyes, ya se podrán imaginar. Aquí tengo a mi querido doctor Irán, que no me va a dejar mentir, que fue mi compañero también en la licenciatura. ¿Te acuerdas, querido amigo? El doctor Uribe es un referente para nosotros, una institución en derecho constitucional, y por si fuera poco, fíjense el enorme honor que me conceden. Tuve la fortuna, en gloria de Dios mi querido Willy, de coordinar un doctorado en Derecho Procesal Constitucional. Y saben que en la coordinación me echaba todas las clases. También fue mi querido doctor Irán, profesor ahí, y tuve el privilegio de echarme 6 veces el doctorado, gracias a este hombre maravilloso. Entonces entraba a todas sus clases.
algo he de saber de constitucional, o mucho he de saber, y gracias a una persona que es sumamente generosa y compartida. Les prometo que van a tener una sesión espectacular. Y luego, bueno, pues por si fuera poco, dicen que cuando uno admira, reconoce, valora ese trabajo tan trascendental que es la investigación, y por si fuera poco, de un chiapaneco, mi jefe es chiapaneco, Sergio Valls, entonces imagínense si no uno en correlación admira, reconoce, valora a esas personas que con esa sapiencia, con esa sensibilidad nos transmiten cosas, me parece, espectaculares. Y vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo para que demos pauta a que nuestros queridos doctores nos expongan lo que traen para el día de hoy. Les voy a pedir un favor enorme a todas y todos. Mírenme, porque vamos a empezar la clase. Quiero que por favor traigan a su mente qué hicieron el día de ayer por la tarde. Que se pueda contar, ¿eh? Rápidamente les voy a decir qué sucedió. Y no crean que porque yo soy súper perito en la materia. Algo muy sencillo. Ustedes miraron hacia arriba y ligeramente a la izquierda. Se fueron a buscar sus recuerdos, sus memorias. Hoy vamos a estar inmersos en los recuerdos, en las memorias verdaderas, en lo que sí sucedió y cómo hacemos esa interpretación. Recuerden que las cosas no son tal como son, sino las interpretamos y no son como son, sino como somos. Suena medio raro, ¿verdad? Pero mejor que lo expliquen nuestros expertos. ¿Les parece? Doctor, ¿es usted tan amable de dar inicio con esta exposición? Doctor Uribe, es un honor para nosotros tenerlo aquí de nueva cuenta. Los micrófonos son todos suyos. Adelante, donde usted guste. A ver si no queda muy alto. Buenas tardes. Pues es un enorme privilegio estar en esta aula de la Escuela Judicial. Quiero en primer término agradecer la invitación que me hicieran para participar en este importante congreso. Desde luego al señor presidente del tribunal, a todos los organizadores, a Vero, quien también generosamente nos ha recibido esta tarde, y desde luego también a los servidores que nos acompañan del Poder Judicial, magistrados, jueces. Hoy destaco también la presencia de mi querido amigo César Astudillo, con quien pues ya nos han reunido muchísimos eventos y con quien coincidimos en gran parte en estos afanes de la justicia constitucional local. Hoy también me congratulo de que estén profesores de la universidad, alumnos de las distintas universidades, y destaco a mis alumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos por su asistencia, y desde luego no puedo dejar de subrayar la muy importante presencia de nuestra directora de la Facultad de Derecho, nuestro querido Irán, su director académico, el doctor Víctor Manuel Aguilar, pues todo el personal que nos acompaña hoy aquí en el aula magna del Poder Judicial, a quienes agradezco su presencia, y pues doy inicio con estas reflexiones que quiero compartir con ustedes sobre el federalismo judicial y la jurisdicción dual o concurrente, que es, en mi opinión, un tema que tenemos que desarrollar en México. Desde luego, para hablar de federalismo judicial, o tal vez para ponerlo en otro contexto, para verter algunas reflexiones sobre la ausencia de federalismo en la función jurisdiccional, tenemos que contextualizar la cuestión en el marco del Estado constitucional, indiscutible paradigma de nuestro tiempo. Inicio con estas reflexiones considerando, como se los comento a mis alumnos en clase, el tiempo, el texto y el contexto. El contexto de lo que hoy estamos hablando pues es el Estado constitucional. El régimen federal en nuestro país, la división de poderes, todo esto tiene lugar y no podría ser de otra forma en el Estado constitucional, el gran paradigma sobre las cuestiones que aquí nos ocupan. No podemos dejar de atender los dos grandes elementos que lo integran, que como sabemos son el gran catálogo de derechos fundamentales y también
las garantías como envoltura protectora de estos derechos fundamentales. Y el otro gran asidero, que es justamente el tema de la estructura jurídico-política del Estado, la estructura institucional, y algo fundamental que también destacados colegas nuestros han señalado, entre otros el distinguido jurista Diego Valadez, cuando habla del control del poder. Sin el control del poder, el Estado constitucional simplemente no puede ser. Hay una pregunta que aquí seguramente se ha abordado por parte de quienes me han antecedido en el uso de la palabra sobre qué es el federalismo judicial. En términos bastante sencillos, yo podría asumir que esta expresión alude al federalismo y a la función judicial. Inquirimos sobre los alcances de la expresión que sin duda van más allá de la estructura federal y de la función del Estado. Esto es, después de integrar la expresión, es aconsejable explicar con puntualidad a qué se refiere y cuáles son sus posibles alcances semánticos. Un autor, colega nuestro, Víctor Manuel Collín, después de referirse a la existencia de poderes judiciales locales y a las tareas de control de constitucionalidad y de legalidad, señala: estos dos elementos generan tres significados del federalismo judicial. Uno, el federalismo judicial como defensa de la Constitución, el federalismo como defensa de la legalidad estatal y el federalismo judicial como defensa de la Constitución local o de las entidades federativas. De acuerdo con este autor, y si nuestra interpretación es correcta, entendemos que el federalismo judicial tiene tres proyecciones. Una, como la actividad de los tribunales sobre la justicia ordinaria. Dos, la actividad de los tribunales en el control de constitucionalidad. Y tres, esta cuestión también interesante, la actividad de los tribunales en el control de la constitucionalidad local. Entiendo que estas tres tareas tienen una intervención preponderante de los órganos judiciales federales. En el primer caso, como casación respecto a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales locales. En el segundo, como control constitucional federal. Y en el tercero, como control de la constitucionalidad de tipo local, que esta es, en mi opinión, la que requiere una mayor atención y desarrollo. Antes de reflexionar sobre los alcances de esta expresión, considero oportuno decir que la función judicial se inscribe, y lo destaco, como una de las tres funciones esenciales del Estado. Nada novedoso tiene para nosotros hacer esta referencia, desde que Montesquieu así lo plantea en su obra El espíritu de las leyes. Sin embargo, esta consignación de la división de poderes nos lleva también a referir que se trata más bien de una distribución de funciones esenciales del Estado y que hoy también se encuentra a debate toda vez que existen órganos constitucionales autónomos, algunos con funciones también esenciales para nuestro Estado. Se trata también, tocando otra vertiente de la cuestión, de una de las más importantes decisiones políticas fundamentales, esta referencia al sistema federal. En este orden de ideas, la prescripción normativa de esta importante tarea del Estado se encuentra referida desde la Carta Magna. Esto significa que se trata de una de las funciones más relevantes del quehacer estatal, que indefectiblemente se vincula a la forma misma de la organización del Estado. Desde esta referencia no cabe duda de que, en cuanto al fondo, se trata de una de las cuestiones esenciales del poder público que se debe atender y asimismo de una función que no se puede comprender desconectada de la forma de organización jurídica política de cada Estado en particular. Por ser una de las tres funciones esenciales del Estado, la actividad judicial está encargada a órganos de origen constitucional y su competencia igualmente está definida desde el marco normativo superior del Estado. No sobra decir desde ahora que esta función judicial se puede comprender de mejor manera si anotamos que hay dos tipos de esta tarea judicial, la que puede ser atribuida al orden constitucional y la de tipo legal ordinario. Esta distinción, lo comparto para nuestros jóvenes alumnos, es un tema fundamental que hay que tratar desde la teoría constitucional y desde la teoría del derecho. Asimismo, que la función judicial puede ser atribuida a órganos federales y locales y que entre ambos debe haber una relación interorgánica de respeto y colaboración. Finalmente, que el tipo de Estado determine estas competencias y estas funciones. En seguimiento de esta idea, es pertinente avanzar en esta exposición a partir de la puntualización de lo que desde una visión de ley eferenda es el federalismo judicial. Posteriormente pasaremos a desglosar los alcances del federalismo judicial con base en su conexión con el diseño institucional y sin perder de vista el desarrollo histórico de la función judicial en México. Bien, en relación con esto,
destaco lo dicho por Bustillos, otro tratadista mexicano. El federalismo judicial significa, según este autor, la adecuada relación entre los tribunales federales y los tribunales locales en un sistema federal. Considerando las referencias más citadas sobre la expresión que nos ocupa, el federalismo judicial establece una tipología entre las relaciones de los órganos federales y locales, y aquí es donde se imbrica precisamente esta voz que ahora estamos citando, el federalismo judicial. Con esto podemos señalar que un supuesto para el análisis del tema que nos ocupa es la existencia del Estado de tipo federal en el que coexisten al menos dos órdenes competenciales, el de los órganos federales y de los órganos locales. Incluso podríamos llegar a afirmar que esta relación de tribunales federales y locales puede incluir desde ahora a los tribunales del ámbito municipal. Pues sabemos que estos pertenecen a la estructura del Poder Judicial del Estado, pero yo lo destaco de este modo para hablar de distintos ámbitos de competencia. Pues bien, si el federalismo judicial se refiere a la adecuada relación entre los tribunales federales y locales, entonces podemos decir que esta expresión se puede comprender desde el tratamiento y regulación normativa de las relaciones interorgánicas de tipo vertical en el Estado federal. No obstante lo anterior, el asunto no es tan claro ni sencillo, porque esas relaciones entre tribunales abarcan diversas cuestiones que tienen que ser estudiadas en conjunto para acercarnos a la comprensión del tema que nos ocupa. Así, podemos destacar los elementos que inciden en el tratamiento del federalismo judicial a partir de las relaciones interorgánicas entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de las entidades federativas, de acuerdo con los siguientes aspectos. En mi opinión son los siguientes. En primer término, en cuanto a la justicia ordinaria. En este rubro, básicamente a través de los juicios de amparo, que en este caso operan como tipo casación, para conocer las resoluciones de los jueces locales. En segundo lugar, en cuanto a la justicia constitucional, donde se trata del control de la constitucionalidad a través de la intervención del Poder Judicial Federal en dos modalidades. Una, las atribuciones del Poder Judicial Federal, típicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de control constitucional de la propia Constitución Federal. El otro, las atribuciones del Poder Judicial Federal, también la Corte Suprema de Justicia, en materia de control constitucional local, en este caso el control constitucional de las entidades federativas. De acuerdo con esto, el federalismo judicial, que debe ser la adecuada relación entre el Poder Judicial Federal y los tribunales de justicia de las entidades federativas, asunto que más bien opera en sentido contrario, debe ser comprendido, en mi opinión, como las relaciones interorgánicas de tipo vertical entre el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados. En este caso, creo que el flujo debe darse en ambos sentidos, no solamente de manera descendente del Poder Judicial Federal hacia los locales, sino de los locales también hacia el ámbito federal. Ahora bien, sin duda el asunto es más complejo, porque en la raíz misma del debate encontramos las expresiones relativas a la soberanía de las entidades federativas, a la naturaleza y existencia real de los estados libres y soberanos, asunto que creo que no tendríamos que discutir, pero que en este caso vale la pena repensar. Y en consecuencia tiene que ver también con la configuración de las constituciones locales como efectivos ordenamientos de naturaleza fundamental en el marco del Estado de tipo federal. En este orden de ideas, según nuestras reflexiones, el punto de inflexión de todo lo que se dice sobre el federalismo judicial está ubicado en la elucidación de los componentes de un sistema federal y la lógica que debe guiar su estructura y organización. Sobre esto último, la regla del artículo 124 constitucional relativa a las llamadas facultades residuales es un asunto que poco ayuda al mejor desarrollo de las relaciones interorgánicas entre los tribunales federales y los locales. Entender el modelo federal desde la prevalencia del ámbito de los órganos federales, en mi opinión, es un error que nos ha llevado, incluso en la jerga cotidiana, a referirnos a la federación, lo entrecomillo, cuando en realidad queremos citar el ámbito federal. La federación es todo el Estado mexicano, donde no hay niveles, sino ámbitos competenciales, federal, estatal, municipal. Esta es una cuestión basal en lo que concierne al federalismo judicial. Desde ahora tenemos que ser puntuales en el uso correcto de los términos y comprender más allá de la sola afirmación de que existen tribunales del ámbito federal y de los ámbitos de las entidades federativas, que cada uno de estos tiene competencias para intervenir en la resolución de conflictos.
En el marco de estas atribuciones constitucionales definidas, a cada juez le corresponde un ámbito de atribuciones que no puede ni debe rebasar. Así las cosas. Si hoy el diseño federal reconoce la competencia exclusiva y excluyente a los tribunales del ámbito federal para conocer y resolver vía amparo las demandas contra las resoluciones de los tribunales locales, y si con el mismo carácter se reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, e incluso intervenir en el control de la constitucionalidad de las entidades federativas, el verdadero sentido del federalismo judicial tiene que ir encaminado hacia la búsqueda de relaciones interorgánicas verticales, de colaboración, y subrayo, y de respeto con los jueces locales. En este orden de ideas, la comprensión cabal del sistema federal y su articulación más pertinente tiene que afianzar la definición de los estados libres y soberanos y sus capacidades de actuación, y la identificación de las constituciones locales como ordenamientos fundamentales que incluso pueden ser más progresistas y más avanzadas que la propia Constitución Federal. Esto no es ninguna cuestión que pueda sonar incluso desenfocada o fuera de contexto, porque algunas constituciones contienen incluso instituciones que la propia Constitución Federal no tiene. En este orden de ideas, podríamos decir que ante la difícil aprehensión de la naturaleza soberana de las entidades federativas y la condición suprema de las constituciones locales, el llamado federalismo judicial no tiene otra ruta que seguir más que el centralismo judicial que tanto cuestionamos en este Congreso. Me refiero ahora a lo que he llamado la jurisdicción dual o concurrente. Con base en lo hasta aquí dicho, la coexistencia de competencias entre los órganos jurisdiccionales federales y locales es el centro de lo que se denomina federalismo judicial, y que técnicamente, en nuestra opinión, es esta relación interorgánica estrictamente respetuosa de los ámbitos competenciales entre el Poder Judicial Federal y los correspondientes tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. En mi opinión, esto es lo que comprende el federalismo judicial. El contenido de tal relación interorgánica va de la justicia ordinaria a la justicia constitucional y toca las cuestiones del control constitucional, tanto federal como el de las entidades federativas. A nuestro juicio, esto es lo que tiene que reconfigurarse como parte de los ejercicios encaminados a la vivencia cotidiana del sistema federal. Así las cosas, las relaciones interorgánicas de los poderes judiciales tendrán que replantear el alcance de las decisiones de los tribunales locales para determinar si las resoluciones de segunda instancia pueden ser objeto de control constitucional local mediante la intervención de las Cortes o tribunales constitucionales de las entidades federativas. Esto significa que las cuestiones de casación inherentes al juicio de amparo de tipo federal tienen que ser objeto de este replanteamiento que permitiría el doble ejercicio de control de la constitucionalidad que desde hace algún tiempo hemos identificado como la jurisdicción constitucional dual o concurrente. Desde esta aproximación epistemológica, es posible confirmar en la vida cotidiana de los habitantes la existencia de un verdadero sistema federal y por ende la relación interorgánica, vertical, fluida y respetuosa entre los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y los pertenecientes a los tribunales de justicia de las entidades federativas, esto es, la jurisdicción constitucional dual o concurrente, en nuestra opinión, debe considerar lo siguiente. Primero, las constituciones de las entidades federativas son documentos fundacionales que, al igual que la Carta Magna, contienen decisiones políticas fundamentales que deben ser preservadas a través de los medios de defensa de orden constitucional previstos en las mismas constituciones locales. Segundo, la estructura y organización del Estado de tipo federal se articula con la coexistencia de dos ámbitos competenciales igualmente importantes para la vida de los habitantes. No puede haber Estado federal sin estados libres y soberanos. Tercero, la defensa constitucional, dicho técnicamente, el control de la constitucionalidad, es doble en el Estado federal. Una es la defensa o control de la constitucionalidad de la Constitución Federal, el otro tipo corresponde al control de la constitucionalidad de tipo local, es decir, el control de la constitucionalidad de las propias constituciones locales. Cuarto, los órganos judiciales federales y locales deben tener reconocidas y definidas competencias para intervenir en la defensa de la Constitución Federal
y en la defensa de las constituciones locales. Esto implica la intervención de los órganos constitucionales locales en la defensa de los contenidos de la Constitución Federal. Este es un tema, creo, de los más importantes ahora que hablamos de federalismo judicial, porque daría paso a la participación, a la intervención de los órganos de control constitucional local en la defensa de la propia Constitución Federal. Quinto, la comprensión adecuada del sistema federal tiene que reconfigurar el concepto de competencias residuales. Esto hay que verlo con detenimiento. El sistema federal de México tiene que revertir esta concepción para reconocer a las entidades federativas y a sus tribunales la capacidad de decidir en última instancia, es decir, como cosa juzgada, los asuntos sometidos a su jurisdicción. Los Estados miembros que se unen para configurar un Estado federal, en mi opinión, son los tenedores primigenios de las competencias originarias. Esta es, en nuestra concepción, la traducción del federalismo judicial. Si alguno de los aspectos aquí destacados no coincide con el diseño institucional ni con la concepción del sistema federal, entonces el federalismo judicial es simplemente inviable. Para ir cerrando mi exposición, destaco lo siguiente. La genuina vocación por el federalismo judicial debe considerar al menos los siguientes presupuestos epistemológicos. 1. La existencia de un Estado constitucional como basamento y al mismo tiempo como resultado del flujo y conexión entre los elementos del modelo que también hemos llamado el ciclo constitucional garantista. La democracia y la dignidad humana en el corazón mismo de la estructura y el diseño político institucional del Estado determinan esta cuestión. 2. La identificación del modelo federal como una decisión política fundamental y la comprensión del modelo como una construcción de orden jurídico político que determina el desarrollo cotidiano de las relaciones interorgánicas de tipo vertical entre el ámbito federal y los ámbitos locales de las entidades federativas. 3. La correcta aprehensión de la naturaleza y posibilidades y límites del ejercicio del poder público y la identificación de la función judicial como una tarea primaria en el Estado, aunque desde luego en los nuevos desarrollos los órganos constitucionales autónomos pueden plantear algunas otras funciones esenciales del Estado, además de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Recuerdo aquí que en Kelsen teníamos dos funciones esenciales en el Estado. Decía él, hacer la ley y aplicarla. Legislatio, legis executio son las dos funciones del Estado. Pero no son dos órganos solamente los que intervienen en esto. Por eso apelamos a Montesquieu cuando nos habla de tres poderes o tres órganos principales, aunque también creo que tendríamos que empezar a explorar si algunas tareas de los órganos constitucionales autónomos, transparencia, rendición de cuentas, la función electoral, pueden constituir y configurar más adelante un cuarto o quinto poder, una cuarta o quinta función esencial del Estado. 4. La valoración de las posibilidades del sistema judicial con base en la distinción entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional y la definición del carácter terminal de las decisiones de los órganos de control constitucional en las entidades federativas y su competencia para intervenir en las tareas de control constitucional de tipo concurrente con los tribunales federales. En mi opinión, así podremos reelaborar la idea de las atribuciones originarias y residuales para ponderar si estas últimas encuentran en las entidades federativas el escenario adecuado para el ejercicio de las tareas que las instancias federales no ejercen. Creo que la justicia constitucional local no es un asunto residual y que la defensa de la Constitución Federal desde los órganos de control constitucional local no debe depender de la atención o desinterés de los órganos federales. Lo residual, en mi opinión, no condice con la soberanía de las entidades federativas. 5. Es necesario trabajar en la socialización y visibilización de la justicia constitucional local para que ésta pueda permear entre los habitantes y para que los asuntos de orden local sean resueltos en definitiva en este ámbito competencial. Finalmente, 6. Desde luego, en el fondo de la cuestión, es imprescindible un ejercicio de reingeniería constitucional que nos lleve a comprender y vivir cabalmente un sistema federal desde el diseño político institucional y el reconocimiento y la práctica de atribuciones de orden estatal. El federalismo abierto tiene que permitir la forja de un auténtico Estado constitucional si y solo si las entidades federativas son reconocidas con la capacidad para resolver las cuestiones constitucionales de orden local y para participar, así como intervienen
en el proceso de reforma constitucional en la defensa de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nos parece ahora que el federalismo tiene que caminar por esta senda, porque si, por ejemplo, para la reforma constitucional nos pide el artículo 135 que participen la mayoría de las legislaturas de los estados, ¿por qué no? Los tribunales constitucionales locales pueden participar en la defensa de la Constitución federal. Finalmente, el federalismo judicial tiene que ser, en suma, diálogo y concurrencia de los jueces federales y locales. Un tribunal constitucional federal, como tiene tiempo que ya lo hemos propuesto, y los tribunales constitucionales de los estados, es una interesante opción para el desarrollo de un verdadero sistema de justicia constitucional para nuestro país. Que así sea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como se pudieron percatar, espectacular, as always. Muchas gracias, doctor. Mi querida Marijo, qué placer tenerte acá. Gracias por siempre estar acá. Y los chicos, chicas, que están súper atentos. Justo platicaba con el doctor César, que da un enorme gusto, placer, y que gente tan joven esté interesada y que tomen sus notas. Los felicito. Y aprender de estas personas tan brillantes, sin duda motiva. Y bueno, pues ahora damos paso a la presentación que nos hará el doctor César Astudillo. Doctor, estamos en sus manos. Muchísimas gracias. Siempre es altamente grato venir al Estado de México, al Poder Judicial y a los congresos que cíclicamente nos permiten, uno, saludarnos, dos, reflexionar. Agradezco al magistrado presidente, al doctor Ricardo Sodi, por esta invitación, así como a todos quienes han hecho posible la organización de este importante encuentro para reflexionar sobre todos los temas vinculados a este concepto que parece muy digerible, pero como acabamos de escuchar en la voz de un experto, como mi querido amigo el doctor Enrique Uribe, no lo es así. Yo quiero reflexionar con ustedes a partir de lo que ha dicho el doctor Uribe, que es un planteamiento de carácter teórico sobre el significado del federalismo judicial, en una parte específica que tiene que ver, y que además es polémica, pero también la traigo con todo el objetivo de polemizar, que tiene que ver con la presencia del juicio de amparo en la dinámica del federalismo judicial. Me parece que si hoy en día lo proyectamos de una manera, digamos, para abrir una polémica, podríamos decir o podríamos preguntar si en algún momento pensamos que el juicio de amparo ha sido dañino para el federalismo judicial, o si no lo ha sido, si más bien es un instrumento aliado del federalismo, o si lo podemos considerar como un instrumento que, debido a su profundo ensanchamiento, a su extensión cada vez más amplia, cada vez omniabarcante, cada vez omnicomprensiva, ha dado como resultado un debilitamiento de una de las piezas que sabiamente nos acaba de decir el doctor Uribe, que es la justicia en el ámbito de las entidades federativas, en el entendido de que el federalismo judicial ciertamente tiene dos caras, es una moneda de dos caras. En un ámbito está el Poder Judicial de la Federación y, en segundo lugar, en la otra cara, están los 32 poderes judiciales de las entidades federativas. En ese sentido, voy a hacer un planteamiento de lo que ha representado el juicio de amparo, solamente, y aquí también quiero ser muy puntual porque es un tema muy amplio, solamente en cuanto al conjunto de amparos
que le corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos, y bueno, aquí veo a muchos chicos, muchas chicas que todavía están estudiando la carrera, no sé si ya llevaron amparo, es una materia para la cual, si les puedo dar un consejo, más yo que vengo de una ciudad fría en la parte alta del estado de Chiapas, mi principal aliado para estudiar y pasar amparo fue el café. Tengan sus buenas dosis de cafeína para que como aliado puedan leer las inmensas páginas que seguramente están teniendo que leer o van a tener que leer para entender el amparo. El amparo es una competencia del Poder Judicial de la Federación en donde participan al menos, ¿sí?, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales ahora colegiados de apelación, también producto de la reforma judicial 2021, los plenos regionales, que también tienen una competencia en ese punto, y claramente como el órgano de cierre del sistema constitucional es la Suprema Corte. Todos conocen amparos, distintos tipos de amparo. El amparo indirecto inicialmente es una competencia de los juzgados de distrito y el amparo directo de los tribunales colegiados de circuito. Pero no es una clase de derecho constitucional, solamente estoy haciendo referencia a algunos conceptos básicos para decir que yo me voy a referir básicamente al papel que cumple la Suprema Corte de Justicia en un tipo de amparo que está inexorablemente vinculado con el federalismo judicial, que es el amparo directo en revisión. Atendiendo a que esta es una mesa que tiene un nombre peculiar, pasado, presente y futuro del federalismo judicial, yo voy a hacer algunas reflexiones para poner en el centro de la reflexión el tema del amparo a partir de estos tres momentos. No sé quién me esté ayudando con la presentación, si podemos pasar a la primer lámina. Voy a iniciar con algunas reflexiones sobre, aquí está, yo mismo lo tengo. A ver, voy a iniciar con, aquí está. La primera parte fue claramente abordada por el doctor Uribe. Nosotros desde 1824, desde la primera Constitución del México independiente, optamos por ensamblar un modelo de Estado federal, siguiendo de manera muy cercana las premisas de organización del sistema constitucional de Estados Unidos, y eso condujo a que también en el ámbito del Poder Judicial proyectáramos ese modelo federal que condujo a una descentralización, pero también a una descentralización de poderes judiciales en esta dualidad competencial de la que habló Enrique, un poder judicial para toda la federación, de carácter, déjenme decirlo así, nacional, y otro, un conjunto de poderes locales que tenían ámbitos competenciales delimitados a la esfera competencial de cada una de las entidades federativas. Esa dualidad competencial entre la federación y las entidades federativas inicialmente fue rígida. ¿Por qué rígida? Porque si nosotros vemos con detenimiento, la Constitución de 1824 no tuvo un componente esencial que hoy se atribuye a todas las constituciones, al menos las constituciones contemporáneas. No tuvo realmente una declaración de derechos humanos y libertades. En ese momento, siguiendo también el modelo de Estados Unidos, que tampoco inició declarando derechos, la Constitución estadounidense dejó esa competencia de reconocer derechos a las entidades federativas. De hecho, si nosotros vemos las constituciones posteriores de los estados de la República posteriores a 1824, sí incorporaron capítulos, algunos más amplios, otros menos robustos, en materia de derechos, siguiendo también el impacto de la Declaración Francesa de Derechos y Libertades, y en ese sentido los derechos claves que en ese momento se reconocieron en la Declaración de 1789 fueron recuperados por las constituciones de los estados. Si vemos que esto fue así, el papel de los poderes judiciales en ese constitucionalismo embrionario no se puede decir que fue orientado a la defensa de los derechos y libertades, fue orientado a la
defensa del derecho legislado por los congresos. La función de los poderes judiciales era aplicar el derecho legislado, pero no tutelar los derechos. No fue esa una primera función que le diéramos a las entidades federativas. Esto cambia en 1847, cuando se produce la puesta en marcha nuevamente de la Constitución de 1824, que había sido suspendida por el momento de centralismo que vivimos, pero curiosamente 1836, la Constitución centralista, sí incorporó un primer apartado, una declaración de derechos humanos, que después 1847 retomó, pero también retomó a partir de no solamente reconocer derechos, sino crear el primer mecanismo a nivel federal, porque ya había sido establecido en la Constitución yucateca del 41, el primer mecanismo procesal de protección, que fue el juicio de amparo. A partir de entonces, se le dio al Poder Judicial de la Federación un mecanismo de tutela de los derechos que hizo que el Poder Judicial de la Federación fuera en realidad un poder que, a través de esta potestad de resolver el amparo, se pusiera por fuera y por encima de la dualidad competencial, es decir, por fuera y por encima de las entidades federativas, por fuera y por encima del ámbito federal, para tutelar derechos que eran de alcance nacional. Realmente esta competencia le dio al Poder Judicial un alcance verdaderamente nacional, con una restricción. El amparo inicialmente empezó como un mecanismo de tutela frente a vulneraciones, frente al desconocimiento de los derechos humanos provenientes básicamente de dos poderes del Estado y de los dos órdenes del Estado, dos niveles de gobierno, es decir, para protegernos, proteger a las y los mexicanos en ese momento de las vulneraciones provenientes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, del ámbito de la Federación y de los Estados de la República. Inicialmente el amparo no procedía en ese momento contra cuestiones judiciales. Y eso quedó claro en la ley de amparo, que posteriormente sería atacada en un momento crucial en 1869 con el famoso Amparo Vega. Esa es una historia muy interesante. Manuel Vega era un juez de primera instancia que combate esta restricción existente en la ley de amparo de ese momento, que decía que el amparo no procedía contra negocios judiciales. Y por primera vez ese amparo, en la secuela procesal, llega a la Suprema Corte de Justicia y genera un impacto muy interesante, porque fue un amparo que atacaba la constitucionalidad de la ley de amparo de ese momento, de tal suerte que fue un amparo contra leyes, atacaba, repito, una disposición normativa que era una prohibición, pero automáticamente también, como era una disposición prohibitiva, cuando la Corte concedió ese amparo a Manuel Vega, automáticamente la prohibición del amparo frente a sentencias judiciales se quitó. Ahí es donde realmente surge en ese momento la bifurcación del amparo. El amparo contra leyes, el amparo contra disposiciones judiciales y el amparo contra resoluciones, el amparo contra leyes, es decir, contra normas, disposiciones generales, y el amparo contra sentencias judiciales. Desde ese momento la bifurcación quedó establecida, pero lo cierto es que después de quitar esta restricción se vino dando una escalada de amparos que atacaban las sentencias emanadas por los poderes judiciales en segunda instancia, porque siempre el principio de exhaustividad estuvo presente, y eso fue dando lugar a que cada vez el Poder Judicial tuviera más carga laboral derivado de los amparos directos, que condujo a que también cíclicamente el Poder Judicial de la Federación se viera en la necesidad de ir ampliando los juzgados de distrito para atender los amparos indirectos, que eran los menos, hay que decirlo, pero sobre todo la escalada de
tribunales colegiados de circuito, sobre todo a partir de 1951, que hoy hace que tengamos un poder judicial de la Federación muy robusto, con un conjunto de tribunales muy amplio, y que hay autores que han criticado y han dicho que en realidad el amparo directo se ha convertido en una tercera instancia jurisdiccional, que es de alguna manera uno de los problemas sobre los cuales yo quiero centrar la atención. Teniendo esto en cuenta, digamos, la historia, vi que ya está aquí el doctor Serrano Migallón, seguramente él va a hacer más historia de la que yo pueda hacer. Yo únicamente quiero reflejar el punto en donde el amparo judicial, inicialmente visto en sentido positivo, empezó a generar ciertas repercusiones que hoy en día tienen a los poderes judiciales de los estados en general, sin que yo particularice en alguno de ellos, en franca debilidad institucional. ¿A qué me refiero con esto? Todas las reformas que se suscitaron sobre todo al finalizar el siglo pasado, que son reformas muy importantes, y sobre todo voy a hacer referencia a la de 1987, pero sobre todo a la de 1994, se orientaron a cambiar la identidad de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia, inicialmente en 1824, en 1957 y en 1917, tenía una doble naturaleza. Era el Tribunal Supremo de este país y era la principal Corte de Casación, precisamente por el amparo directo en revisión. Casación como revisión de las sentencias judiciales de las entidades federativas, sobre todo, también de tribunales, de otros tribunales federales. Pero lo cierto es que en 87 se dijo, tenemos que preparar a la Suprema Corte, visto lo que está pasando en Europa, que desde mucho tiempo atrás Hans Kelsen había impulsado la creación del primer tribunal constitucional en la Constitución austriaca de 1920, y que después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el modelo de jurisdicción constitucional kelseniano se había difuminado a lo largo y ancho de Europa y también en algunos países, sobre todo de América Latina. Nosotros inicialmente vimos el modelo de organización judicial de Estados Unidos, pero hacia finales de los años 80 la reflexión se orientó a decir, debemos de ver con mayor detenimiento el modelo constitucional europeo, y entonces generamos realmente un híbrido. Esa reforma de 1987 se entiende como una reforma preparatoria para la que vendría en 1994, que era cambiar la identidad de la Corte y convertirla en un tribunal constitucional. Si ustedes ven hoy toda la comunicación institucional de la Corte, hoy y desde hace tiempo, trata de centrar en el imaginario colectivo el hecho de que es el Tribunal Constitucional de México, y realmente lo es. La reforma, sobre todo de 87, trató de quitarle ámbitos competenciales para ir depurando esa gran competencia que tenía la Corte, y en ese sentido, digamos, llegó la reforma del 94, se le dio a la Corte por esa reforma la connotación de Tribunal Constitucional, el amparo, los amparos ya los conocía, ahorita voy a mostrar algunos números en este sentido, pero sobre todo se le dieron atribuciones también, no solo para la defensa de los derechos a través del amparo, sino para fortalecer su arbitraje competencial como el árbitro del federalismo mexicano a partir de la remodelación de las controversias constitucionales, y se creó su papel de árbitro de la legislación. ¿Para qué? Para que pudiera revisar las leyes emanadas por los congresos y verificar su compatibilidad con la Constitución a través de las acciones de inconstitucionalidad. A partir de ese momento se generó lo que yo he llamado el núcleo esencial de la competencia de la Corte, a partir de justamente decir, la Corte es una Corte defensora de los derechos, la Corte es un árbitro de las disputas que surgen entre la Federación, entre los niveles de gobierno, y la Corte también es el árbitro de la ley.
es la que resuelve si las disposiciones que crean los legisladores son o no constitucionales, y después, cuando llegó la convencionalidad, también tiene la potestad de revisar si las disposiciones que se crean por los legisladores son también compatibles, sobre todo con la convención, los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La reforma de 94 también trató de limitar al amparo, a decir, son muchos los amparos que conoce la Corte. Si nosotros vemos, yo traigo acá unas láminas que ahora voy a pasar, pero no las quiero pasar antes de decir, el amparo tuvo también un cambio muy importante en 2011, cuando reformamos de manera relevante la Constitución en materia de derechos humanos para señalar, porque esto había dudas, era una duda doctrinal, una duda judicial también muy importante, si el amparo procedía para dos cosas. Uno, para tutelar los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, los tratados y las convenciones, y dos, para también advertir si procedía no nada más frente a actos de autoridad o disposiciones normativas, sino también si procedía frente a omisiones de los poderes públicos. Con 2011 eso quedó resuelto a través de dos reformas, la reforma de derechos humanos y la reforma de amparo, que amplió el ámbito protector del juicio de amparo. No solamente en cuanto a esto que acabo de decir, el amparo ya no solamente procedía a partir de 2011 frente a los derechos expresamente reconocidos en el texto constitucional, sino aquellos que se encuentran reconocidos en esto que hoy se llama, yo he llamado también en uno de los libros, el bloque de la constitucionalidad, y en segundo lugar que el amparo no solamente procede contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares, y también que el amparo procede frente a omisiones de poderes públicos y también de particulares, y eso quedó claramente establecido en la reforma de amparo de 2011 y sobre todo en la nueva ley de amparo que se produjo 2 años después. Traigo aquí unas láminas para que ustedes vean lo que resuelve hoy la Corte y lo que ha resuelto en 28 años de vida institucional, empezando desde enero de 1995 hasta diciembre, son datos hasta diciembre de 2022. Si nosotros vemos, originalmente la Corte en 1994 reconocía básicamente 2.500 asuntos, pero cuando se dio ese cambio, llegamos básicamente en 2011, llegamos a ver que la Corte casi estaba recibiendo 10,000 asuntos. Solamente, ojo, en estos 3 procesos que les acabo de señalar, amparos, controversias y acciones. Tiene muchísimas competencias adicionales, pero solamente en estas 3 ya recibía cerca de 10,000 asuntos. Entre 2012 y 2014, ya con las implicaciones de la reforma de derechos humanos y de amparo, el rango se movió a los 15,000, y entre 2015 y 2019 llegó a situarse en la antesala de los 20,000 asuntos anuales, la Suprema Corte de Justicia, que los tenía que atender en pleno y sala. En 2020, 2021 y 2022 hubo una baja, básicamente, que tiene que ver con el tema de la pandemia. Básicamente, a finales de 2022 se reportaron ingresos de solamente 6,000 asuntos, imagínense. Después de que en 2019 habían estado en la antesala de los 20,000, de repente tuvimos un bajón monumental. Es verdad, la Corte activó el juicio en línea, pero el juicio en línea tomó desprevenido sobre todo a parte de los operadores de justicia. ¿Por qué? Porque no todos los abogados tenían ya, ni las firmas de abogados tenían ya su firel y podían tramitar los asuntos. La Corte hizo su parte, hay que decirlo, ¿no? Tiene sus acuerdos generales para que desde 2020 fortaleció el expediente electrónico, el juicio en línea, pero nos tomó desprevenidos a muchos, de los abogados. Vean este dato. Si nosotros tenemos un promedio en estos 28 años,
entre 1995 y 2022, el promedio de ingreso anual, con esta caída de los últimos años, fue de 9,780 asuntos. Para que ustedes vean lo que anualmente llega a la Corte y tiene que procesar en sus tres órganos, el Pleno y las dos salas. Pero cuando nosotros solamente situamos el tema en las competencias claves, vean ustedes, no sé si se ve bien, las dos líneas de abajo, que son dos líneas azules, son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las de arriba básicamente son el amparo en revisión, que es la línea azul, y el amparo directo en revisión es la línea verde fuerte, y los amparos en revisión son la línea verde tenue. Ustedes vean la cantidad de asuntos que son, en estos 28 años solamente a la Corte han llegado 176,878 amparos, 4,007 controversias constitucionales, 2,340 acciones de inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el 96,5% de asuntos que llega a la Corte, ojo, 96,5% son amparos, de los cuales, de estos 176,878 amparos, 102,823 son amparos directos en revisión, es decir, revisión de sentencias judiciales, y 74,055 amparos en revisión. 2/3 partes de los asuntos, de los amparos que conoce la Corte son amparos directos y 1/3 son amparos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? La Corte en buena medida ocupa casi todo su tiempo, todo su personal, toda su infraestructura en resolver juicios de amparo. ¿Eso está bien? Sin duda que está bien. El papel de un tribunal constitucional es tutelar las libertades. Pero la otra pregunta que emana de aquí es, ¿cuál es la naturaleza de los amparos directos e indirectos en revisión que conoce la Corte? Realmente hasta ahora, lo que no ha tenido la Suprema Corte, no porque le falten instrumentos, sino porque no los ha empleado, es la capacidad que tienen todos los tribunales constitucionales de poder decidir sobre qué decidir y poder decidir qué no tiene que decidir. ¿Qué quiere decir esto? La llave de acceso a las puertas de Pino Suárez, al acceso a la Suprema Corte. Un tribunal constitucional sí debe tener la capacidad de determinar cuál es la naturaleza de los amparos que tiene que conocer atendiendo a su papel. ¿Por qué? Porque para atender todos los amparos está la estructura judicial. La Corte en distintos momentos se ha visto en la necesidad de buscar vía normativa a través de sus acuerdos generales. Tiene muchísimos acuerdos generales, pero yo aquí destaco el 5 de 2001, el de 2013, el de 2015 y recientemente uno, en donde ha dicho, a ver, ¿cuáles son los amparos que yo tengo que definir? Lo cierto es que la Corte se acaba de dar cuenta, esto es muy reciente, de que su criterio de admisibilidad antes estaba en negativo, es decir, a ver, ¿cuáles son los amparos que pasan las condiciones de admisibilidad? Y si pasan las condiciones de admisibilidad, yo los tengo que conocer, porque cumplieron los requisitos procesales. Pero la Corte se acaba de dar cuenta que el requisito de admisibilidad lo puede cambiar para que sea en positivo. No para decir, a ver, cuáles sí pasaron los criterios procesales, sino cuáles justifican que yo tenga que conocerlos. Y aquí la Corte, a través de los acuerdos generales, ha ido cambiando sus criterios y también vía jurisprudencial. Porque estos asuntos, al menos si nosotros vemos el 103 y 107 constitucionales, ahí hay un principio que dice, bueno, los asuntos de trascendencia y relevancia. Y la Corte muchas veces se quedó y tiene mucha jurisprudencia tratando de advertir qué es un asunto trascendente y qué es un asunto relevante, ¿no? Pero después ha dicho, no, hay algunos otros requisitos que tienen que cumplirse para que un asunto llegue hasta el escritorio de los ministros. Ahí han batallado,
déjenme decirlo. Han batallado porque también han habido visiones muy encontradas de los ministros. Los ministros en algún momento han dicho, todo aquello que cumpla con los criterios de admisibilidad debe ser resuelto por la Corte. Otros ministros dijeron no, tenemos que admitir ciertos amparos en aquellos derechos que todavía no tengan un desarrollo jurisprudencial. El 14 y el 16, imagínense, tienen libros de jurisprudencia, pero el derecho a la identidad, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, muchos derechos que ahora los entendemos como tales producto del bloque de la constitucionalidad, realmente no tienen tanto desarrollo jurisprudencial. Otros ministros dijeron, vamos a atender esos. Y unos más dijeron, no, tenemos que atender un conjunto de amparos de una trascendencia excepcionalísima. ¿Cuáles son esos asuntos? Algunos ministros, y así ha quedado en la jurisprudencia, le han llamado los amparos estructurales. ¿Cuáles son esos amparos estructurales? Unos amparos que, más allá de resolver una cuestión en específico de los derechos que están, digamos, en la discusión en un amparo y como producto de los efectos interpartes que tiene el juicio de amparo, ¿sí?, resuelven una cuestión elemental, han dicho los ministros, no, esos no. Los estructurales son aquellos en donde, al margen de resolver una cuestión en específico, esto nos permite resolver una cuestión estructural. Una cuestión estructural encontrando deficiencias en las leyes, una cuestión estructural encontrando deficiencias en la forma en que los operadores jurídicos entienden los derechos, estructural en el sentido de que mantienen o profundizan las desigualdades existentes entre los mexicanos. Esos amparos son los que debemos de poner la atención en ellos. Y por eso también encontraron que una de las formas de acercarse a ese tipo de amparo era a través de la facultad de atracción, que en la reforma judicial de 2021 también se amplía de manera importante para que los ministros puedan atraer esos amparos con independencia de en qué tribunal, en qué juzgado federal se encuentren. Los puedan atraer porque implican una cuestión de suma o de máxima relevancia. Yo cuando he estudiado este tema, digamos, les he puesto un nombre que sobre todo viene de la tradición germánica. Ahí hay una distinción. Un expresidente del Tribunal Constitucional alemán habló de la tutela subjetiva de los derechos frente a la tutela objetiva de los derechos. Lo cierto es que el amparo es un mecanismo de tutela subjetiva de los derechos. Hay una vulneración, el mismo derecho permite reaccionar y acometer a la defensa de esos derechos entre las partes involucradas. Pero la defensa objetiva es la que encuentra que los derechos no solamente deben tener esta tutela, sino los derechos se deben entender como principios, como valores del ordenamiento, de los cuales implican cargas u obligaciones para los poderes públicos. Y en ese sentido, cuando se afectan esos derechos, sí es deber de un tribunal constitucional recordarle a los poderes cuáles son sus obligaciones para que esos derechos se puedan cumplir de manera cabal, de manera efectiva. Sí hay una norma que establece una distinción injustificada. Esa norma es inconstitucional porque vulnera el artículo 1, igualdad, no discriminación. Si nos quedamos en la vertiente subjetiva, el amparo protege contra una discriminación en específico, pero la discriminación sigue ahí porque la norma sigue presente. Los efectos del amparo no son efectos erga omnes, salvo cuando ahora se les vincula con la Declaración General de Inconstitucionalidad o ahora también con la reforma judicial que busca fortalecer el precedente, que entiendo que fue la última mesa, y ahí está también esas orientaciones. Pero lo cierto es que la Corte tomó un acuerdo general en 2015 y a estos amparos les llamó los efectos socialmente relevantes.
nuevamente en el entendido de cuál era la relevancia para que estos asuntos los pudiera asumir. Bueno, la Corte en ese acuerdo trata de señalar los criterios para que un asunto sea entendido de una excepcionalidad tal que deba ser conocido por ellos, y también derivado de otro instrumento importante que vino en la reforma de 2011. ¿Se acuerdan? La reforma de 2011 se dio cuenta de una realidad. La carga laboral que tiene la Corte y los tribunales federales hace que un asunto se pueda tardar ahí mucho tiempo. Recientemente un análisis de México Evalúa dijo que la Corte tarda en resolver un asunto desde que llega y empieza toda su instrucción un año, como porcentaje, un año. Sea amparo, sea controversia, sea acción de inconstitucionalidad, pero lo cierto nos damos cuenta que no. Hay asuntos que llevan 3, 4, 5 años y no se resuelven. Entonces 2011 también dijo, vamos a incorporar un instrumento para que algunos temas se atiendan de manera prioritaria. Y también se tuvo que advertir cuáles iban a ser los amparos de manera prioritaria, y ahí se dijo, bueno, amparos que tengan que ver con el patrimonio nacional, amparos que tengan que ver con los sectores estratégicos o amparos que tengan que ver también con un impacto estructural y que han dado, por ejemplo, lugar a cierto tipo de declaraciones de inconstitucionalidad actualmente que por su relevancia y por el sector en el que van dirigido, por ejemplo, el de las energías limpias, el de la industria eléctrica, pues han sido retomados en la mañanera y el presidente de la República ha atacado directamente a los jueces por establecer suspensiones en esas materias, porque desde su punto de vista los jueces federales lo que hacen es interponer un freno al desarrollo o a esto que el presidente entiende como transformación, cuando lo cierto es que se encuentra todo el asidero normativo para que realmente estas suspensiones o estos amparos de fondo pues puedan proceder. Si nosotros tenemos en cuenta esto, vean el volumen, y yo nada más acá, bueno, estos son los números que les acabo de señalar, ¿no? Lo que implican los amparos, ojo, solamente, repito, los que llegan a la Corte, vean lo que representan las controversias y las acciones, realmente es un 3.5% de todo el volumen de asuntos que tiene la Corte, y esto también lo que yo les decía. Repito, esta es una estadística de 28 años, desde el 95 hasta el 2022, solamente vinculado a lo que resuelve la Corte. Pero si le agregamos todos aquellos recursos que tienen que ver también con el juicio de amparo, en donde están los recursos de inejecución, los recursos de reclamación, la queja en su momento, la inconformidad, la atracción y la contradicción de criterios, ahí nos encontramos que este 96.5% de asuntos, si le agregamos este otro volumen que también es extraordinario, llega casi al 97%. Es decir, estos son recursos, déjenme decirlos así, utilizando una metáfora, satelitales sobre el juicio de amparo, que cuando un amparo llega a la Corte se pueden interponer y la Corte misma los conoce, y ahí encontramos cómo también esto le agrega una carga laboral muy importante a la Suprema Corte de Justicia. La pregunta es, y con eso voy cerrando, inicié con una pregunta polémica: ¿el amparo directo en revisión debe de mantenerse en nuestro sistema judicial? La respuesta es sí, aunque en algún momento, ¿se acuerdan? Hubo cuando se discutía la ley de amparo, sí hubo un posicionamiento de quienes dijeron, el amparo directo hay que eliminarlo, porque eso está debilitando a los poderes judiciales de las entidades federativas. Bueno, yo sí creo que se debe cuidar como un reducto último de tutela de nuestros derechos y libertades. Pero cuando a esto le asimilamos la segunda pregunta, de qué tipo de amparos debe de conocer la Suprema Corte, yo sí creo que hoy en día debemos de alejarnos del amparo de naturaleza subjetiva en los que conoce la Corte, en los demás no. Es decir, en todos los demás amparos mi respuesta sería distinta, pero la Corte no está ahí, y ahorita se me acabo de recordar porque salió en la comida,
el profesor Aaron Barak, que fue presidente de la Corte Constitucional israelí, que acaba de reformarse, porque a veces creemos que lo que nos pasa en México solo nos pasa en México, pero no es así. Allá también hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo pasó una reforma para que igual los jueces, los magistrados, se elijan por voto popular. ¿Les suena eso? Bueno, la Corte israelí, ¿sí? La Corte israelí fue en su momento muy importante, como la Corte sudafricana también en su momento muy importante, y el profesor Aaron Barak arranca un libro muy importante que tiene sobre el particular y dice: los tribunales constitucionales no deben estar concebidos para analizar los fallos de las sentencias emitidas por los poderes judiciales. Dice, están ahí para encontrar las deficiencias estructurales del sistema constitucional, buscar, orientar cómo resolverlas y garantizar la salud de las democracias. Bueno, si esto es así, sí tenemos un argumento para decir, es la Corte la que debe estar revisando lo que resuelven los poderes judiciales de los estados de la República. Pareciera que no. Pero sí, ¿qué amparos debe de conocer la Corte? Estos amparos estructurales, estos amparos en donde los poderes públicos, por acción, pero ojo, por omisión, ¿sí?, son irrespetuosos del orden constitucional y del orden convencional, y la Corte, de la mano con lo que ha dicho la Corte Interamericana de las obligaciones de los estados en relación al cumplimiento de la Convención Americana, la Corte también debe hacer eso para buscar cuáles son las obligaciones de los poderes públicos en relación con los derechos establecidos en el bloque de la constitucionalidad, y cuando un poder público o un poder privado ha incumplido, para recordarles, pero también para recordarles la ruta, porque muchas veces ahí está el tema. No es nada más decir esto es inconstitucional porque vulneraste esto, sino darle la ruta, decir esta obligación te debe llevar, como lo hace la Corte Interamericana con sus medidas estructurales, es decir, tienes que reformar esto, tienes que capacitar en esto, tienes que hacer esto otro, de manera muy puntual. ¿Para qué? Para ayudar a los poderes públicos a que sepan el camino del resarcimiento, de la no repetición. Esos amparos estructurales me parece que sí deben seguir siendo objeto de análisis de la Corte, y además, sí, yo también regreso a lo que comenté hace rato, hay algunos derechos que tienen poco desarrollo jurisprudencial, otros que ya tienen un contenido meridianamente desarrollado, pero también ahí habría que buscar que la Corte pusiera la atención en estos, los voy a llamar así, nuevos derechos. ¿Por qué? Porque hoy el derecho, por ejemplo, al nombre, el derecho al nombre lo hemos entendido como dentro de los ámbitos de derechos de la personalidad, y en las clases de licenciatura lo vemos en derecho civil. Hoy es un derecho humano del cual se desprenden muchísimas cosas. El derecho a la integridad lo hemos visto de manera importante vinculado al ámbito penal. Pero hoy que estamos utilizando también la inteligencia artificial, hay muchos toques que se dan entre el derecho a la integridad y estos nuevos desarrollos que no solamente están siendo atendidos por la bioética, sino que hoy también entran en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿La Corte debería centrarse en ese análisis? Sí. Necesita entrar en esos temas estructurales y decirle a los poderes públicos hacia dónde. Eso claramente en un contexto como el actual, que es un contexto en donde estamos entrando, ya entramos a una dinámica de populismo, no suele caer bien, pero repito, con la máxima de Aaron Barak, hoy el papel de los tribunales constitucionales debe orientarse a estas deficiencias estructurales de los sistemas constitucionales y sobre todo a garantizar esta salud de los sistemas democráticos. Dicho esto, esto no quiere decir que no continuemos la reflexión profunda sobre el amparo directo en revisión, porque ahorita este volumen de asuntos a los que me referí solamente los puse en relación, repito, a lo que conocen las dos salas de la Corte. Pocos son los asuntos
en amparo que llegan al Pleno. Si abrimos el volumen de amparos que llegan a los tribunales colegiados de circuito directamente o por delegación de la propia Corte, lo que nos vamos a encontrar ahí es un ámbito extensísimo que lo que ha hecho es, y sí es mi posición, que los tribunales superiores de justicia y los poderes judiciales de los estados hayan entrado, no ahora, sino desde hace décadas, en una ruta de franca debilidad institucional que ha arraigado en la cultura, sobre todo de los litigantes, que la justicia local es una justicia de paso, porque realmente la resolución definitiva la van a tener en amparo directo. Eso debe cambiar, para eso están los mecanismos de control constitucional de los estados que iniciaron con fuerza, pero lo cierto es que la perspectiva general es que no han dado los resultados que se esperaban, pero sobre todo también eso pasa por algunos elementos clave que yo nada más aquí puntualizo. Ya dije, la delimitación de los amparos directos, los amparos estructurales, estos medios de control constitucional local, el diálogo jurisprudencial pero interno entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. Ahora, con el ensamble del precedente judicial, es el momento propicio para volver a instaurar las bases de un diálogo armónico, robusto entre los poderes judiciales y sobre todo el fortalecimiento de los poderes judiciales, en donde claramente hay que volver a hablar de la independencia judicial, que hoy está siendo tan contestada, de la autonomía presupuestal de los poderes judiciales de los estados, que también es una fuente de presión hacia ellos, y también de volver a revalorizar a la magistratura local y al principio de definitividad de las sentencias. Todos estos son temas abiertos que vale la pena que sigamos discutiendo, porque es un tema de federalismo judicial que, repito, como dije al principio, no viene de ahora, viene de un patrimonio constitucional que hemos venido forjando desde 1824, en donde hay claros, claramente, y hay oscuros, y en ese sentido me parece que hoy es momento de mirar hacia esos oscuros para ver cómo podemos superarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor César. Ha sido un deleite escucharlo. Y bueno, pues tenemos un espacio justo en este momento. Me gustaría nada más un poquito hacer referencia. Recordarán ustedes aquellos términos que pareciera ser tan comunes, pero que no lo son tanto. Las palabras del poder y el poder de las palabras. Recuerden que aquello que no nombramos lo invisibilizamos. Entonces, el día de hoy hemos escuchado a estas dos mentes brillantes que nos han compartido desde su perspectiva situaciones que me parecen trascendentales y que sin duda esos claroscuros, recuerden que nosotros fuimos formados, les voy a compartir y voy a revelar mi edad, tengo 49 años, entonces imagínense que yo veía un programa que se llamaba Plaza Sésamo y ustedes me van a ayudar. Todo lo que no es bonito es, ayúdenme, todo lo que no es bonito es ¿qué? Eso, todo lo que no es arriba es, claro, todo lo que no es grande es, exactamente. Entonces nos enseñaron a pensar en polos opuestos, ¿están de acuerdo? Todo lo que no es negro es, no nos dijeron que había entre el blanco y el negro una gama inmensa de grises, ¿verdad? No nos enseñaron que de pronto todo lo que no era arriba, pues diría mi abuelita, es en mediecito, ¿verdad? No nos enseñaron. Entonces, de pronto el platicar sobre estas cosas, el escuchar a estas personas tan preparadas en estos temas y en otros tantos, por supuesto, ¿qué nos permite? Situarnos en pensar y repensar lo que pensamos que pensamos. Y entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, si alguien tiene alguna duda y que quiera plantearla, alguna pregunta, pues estamos para servirles. Chicas, chicos. ¿Todo clarísimo? Perfecto, pues a manera de cierre, doctor, si quiere usted hacer alguna manifestación.
Muchas gracias. Pues retomar estas reflexiones de alguna forma coincidentes con las que ha concluido el doctor Astudillo. Creo que la reflexión mesurada, madura sobre estos temas, pues requiere sin duda más horas de meditación, de dedicación a la investigación. Desde luego se vinculan aquí temas, sí, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la teoría, de la práctica, y por esta razón creo que más allá de las competencias a las que nos hemos referido, de los órganos, de las relaciones interorgánicas, de qué sí y qué no debe conocer la Corte, tal vez debamos reforzar esta idea de federalismo, pues en el aspecto judicial. Sin embargo, creo que también las otras tareas del Estado requieren este reforzamiento. Puntualizar en el caso de nuestra Constitución como este discurso sobre la existencia de diversos ámbitos competenciales, pues tiene que llevarnos a determinar que cada uno de estos debe cumplir con lo que le corresponde. Y por eso me ha parecido interesante la reflexión sobre los números que nos ha mostrado César en relación con lo que conoce la Corte. Creo que debemos pensar, si abrimos el abanico de posibilidades a algo más que el amparo y pensamos en un gran engranaje de un sistema de justicia constitucional, tal vez nuestra situación en cuanto a la defensa y garantía de los derechos, en cuanto a la garantía de las competencias orgánicas de los poderes, pudiera tener mayor eficacia, una mejor ruta de desarrollo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, por solo poner un caso, en una especie de amparo para los temas de acceso a la información? Un habeas data, no lo tenemos en México. Tenemos recursos administrativos, pero no de orden constitucional. ¿Por qué no pensar en algo más? Y lo digo con absoluto respeto a la Comisión de Derechos Humanos, a la que quiero mucho, porque yo trabajé ahí. ¿Por qué no pensar en algo más que recomendaciones? Que la tutela de los derechos fundamentales esté más allá de la buena voluntad o el buen estado de ánimo del que manda la recomendación y el que la recibe. Que la tutela de los derechos sea efectiva. ¿A través de qué? De mecanismos de naturaleza procesal constitucional. ¿Y por qué no pensar también en abrir esta concepción de los mecanismos de aseguramiento, algo más que procesos, que tribunales, que jueces, que sentencias? Creo, esto lo he expresado en otros foros, lo hago ahora aquí, creo que el concepto de garantía, por ejemplo, para estos temas, tiene que buscar otras rutas. No solamente lo que yo he denominado las garantías en sentido estricto, que son estos mecanismos de naturaleza procesal constitucional, sino también pensar en las garantías desde las políticas públicas para que tengamos antes de la pandemia hospitales, médicos, instrumental, empleo, seguridad, etcétera, y no solo recursos de tipo remedial, reparador y que a veces no alcanzan para lo que necesitamos. Con esto me quedo, agradezco nuevamente la invitación al Tribunal Superior de Justicia, a su presidente, a los organizadores y a nuestra extraordinaria moderadora. Muchas gracias. Querido César, si fueras tan amable. Muchísimas gracias. A ver, muchas veces cuando hablamos en estos términos de la tutela de los derechos, sobre todo frente al público tan joven que mayoritariamente nos acompaña, podría parecernos que nos quedan muy lejos ciertas cuestiones. Pero si nos damos cuenta, voy a dar dos saltos radicales en el tiempo. Ese rato me referí brevemente al amparo Vega de 1869, pero también la contradicción de tesis emblemática, la 293-2011 de la Corte, en donde reconoció que digamos el bloque de la constitucionalidad, la Corte le llamó el parámetro de regularidad constitucional, es decir, aquellos derechos, libertades que son propicios, que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que en consecuencia son propicios para tutelarse a través de los mecanismos de control constitucional, derivan de asuntos de carácter local, en donde una persona que se sintió afectada en sus derechos fue ante un juez de primera instancia, ¿no? En ese caso, Manuel Vega era un juez de primera instancia que al sentirse afectado, porque no nada más le revocaron
una resolución dictada, sino lo sancionaron por haberla dictado, va y se defiende, y en la 293 es frente a una infracción de carácter administrativo, hay toda una defensa que lleva a cambios también de manera estructural. Eso tiene que ver con situaciones que ocurren todos los días, no son situaciones que nos quedan lejanas. Y ahora que ha entrado con fuerza el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, eso también pone nuevos retos sobre las espaldas de una judicatura, de una magistratura local que desde mi punto de vista no tiene todos los elementos para hacerse cargo. Estamos en el Poder Judicial del Estado de México, es un poder judicial muy amplio, muy robusto, pero si nosotros lo vemos en perspectiva general, digamos, es muy robusto incluso desde el punto de vista por el tamaño también del Estado, es un poder judicial que está presente en todos los extremos de la entidad. Entiendo que presupuestalmente no está mal, pero si nosotros vamos a ver otros poderes judiciales, realmente están apenas sobreviviendo, como muchos otros órganos constitucionales autónomos que hoy están pasando malos momentos. En consecuencia, hoy me parece que necesitamos voltear hacia allá. Yo creo que si hemos abierto el texto constitucional de manera amplísima para un conjunto de reformas, sí tendríamos que decir, no es que yo sea un favorable al reformismo constitucional, pero dado que esa es nuestra dinámica constitucional, yo creo que sí sería momento de que nos tomáramos en serio la oportunidad de reformar el 116 constitucional para centrar la atención en el fortalecimiento de los poderes judiciales y también de los órganos autónomos que ahí están referidos. Es un mal momento político el actual para hacerlo, pero realmente debemos generar toda una masa crítica, un conjunto de reflexiones para estar hacia allá. Por ejemplo, para garantizar desde el 116 de la Constitución el estatuto constitucional de la magistratura local, que pasa no nada más por la independencia, la imparcialidad, sino por elementos que les den los atributos necesarios, la inamovilidad que hoy es tan representativa, tan importante, el régimen de responsabilidades, el régimen de remuneraciones que es tan importante. Ahí deberíamos encontrar un asidero importante para fortalecerlo, porque mientras no lo hagamos, esta crecida, este crecimiento de amparos y de que todo es revisable, como lo dije en mi intervención, todo lo local es revisable en el ámbito federal, va a seguir existiendo durante el siglo XXI, de tal suerte que en lugar de que proveyamos al fortalecimiento de los poderes locales para que los asuntos de carácter local encuentren una adecuada resolución, pacificación en su poder judicial del Estado, lo que va a suceder es que cada vez los poderes judiciales se van a ir haciendo más chiquitos, y el Poder Judicial de la Federación, si no veamos ya, repito, el número de tribunales colegiados de circuito, el número de juzgados de distrito, se va a ir haciendo realmente un poder judicial nacional, y eso es riesgoso. Estamos yendo hacia una centralización, utilizando categorías que tampoco la Corte, hay que decirlo, ha ayudado muy bien a su clarificación. Hoy en día las leyes generales que deberían de ser utilizadas para fortalecer los ámbitos de actuación de las entidades federativas están siendo utilizadas para concentrar atribuciones en la federación, y las leyes nacionales, que sí son concentradoras, se están utilizando para hiperconcentrar atribuciones en la federación a través de la creación de los sistemas nacionales. Ojo, hay quien pudiera decir, bueno, los sistemas nacionales son importantes porque homologan, no somos tan diversos a nivel nacional y hay que cortarnos a todos con la misma tijera. Falso. Precisamente la fuerza, la virtud del federalismo es la capacidad de reconocer que somos un mosaico heterogéneo que se consolida a partir de principios de convivencia común, pero que no podemos ser igualitos todos, porque si no, en lugar de ser federales, mejor seamos centrales, pero eso es lo que no podemos hacer. Entonces aquí también creo que es muy importante poner atención a lo que está haciendo el legislativo con, bueno, las leyes nacionales. Entiendo que ya se habló en la mañana también, la nueva ley de procedimientos, ¿no?
ahí tenemos que poner la atención, las nuevas leyes generales, porque repito, estamos yendo hacia una hiperconcentración que está dejando con muy poco ámbito competencial a las entidades federativas, y eso claramente es contrario al espíritu federal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.